El CIMAV presenta. Y un doctorado en Ciencia de Materiales por CIMAV. Asimismo, cuenta con un postdoctorado en Química de Superficies en la Universidad de California en USA. La doctora es autora de más de 60 publicaciones en revistas científicas indexadas. Tiene a la fecha más de 90 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con más de 15 registros de patentes y 5 títulos otorgados. Y tiene alrededor de 540 citas a sus trabajos. Actualmente ha dirigido 44 proyectos de investigación, ha graduado 7 estudiantes de maestría y 6 de doctorado. Asimismo, ha sido chihuahuense destacada en el 2012 y mejor investigador en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Y pues bueno, le agradezco mucho a la doctora que haya aceptado mi invitación y pues quedan en su compañía. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca del trabajo que hacemos aquí en el centro como grupo. Y bueno, pues la temática que vamos a estar abordando está relacionada con un tema de gran importancia actualmente, ¿no? Es la producción de energía. Y cómo los materiales juegan un papel importante en esta temática. Ya que están ustedes en los posgrados de materiales, pues creo que eso es de alto interés para ustedes. Bueno, ya me presentaron, soy la doctora Lorena Álvarez Contreras, creo que algunos ya los conozco, estuve dándoles curso, ya saben que mis pláticas son muy largas y me emociona mucho la investigación. Entonces, estoy dentro del Departamento de Ingeniería Química de Materiales y bueno, pues sin más vamos a platicar un poco del trabajo que hacemos aquí. Primero empezaremos hablando de la problemática, creo que ustedes ya la conocen. Básicamente no hay nada que se pueda hacer ahora sin energía. La innovación, los desarrollos involucran el consumo de energía. Desde sus celulares, sus relojes, cualquier dispositivo, pues está requiriendo energía. Eso además de todos los avances en cuanto a productividad, es decir, la industrialización. Todo esto aunado pues hace que la demanda energética sea creciente de forma constante. Entonces, bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo se distribuye esa demanda, cómo está cubierta por las diferentes fuentes de energía. Y vemos que, bueno, todavía sigue predominando el uso de combustibles fósiles. Y bueno, aún así, pues vemos que van surgiendo tecnologías basadas en combustibles renovables, o que son ecológicamente más amigables. Entonces, dado esta constante en la demanda y dado que aun cuando la investigación es muy fuerte en el tema de nuevas fuentes de energía, pues esta problemática sigue siendo un tema central de resolver para poder cubrir la demanda energética. ¿Qué trae consigo este incremento en el uso de energía para las diferentes actividades comunes de nuestra vida? Bueno, pues que estamos haciendo un impacto negativo al ambiente, ¿verdad? El ambiente se está deteriorando, hay ciudades donde la densidad de población es tan alta que entonces la contaminación ambiental impide incluso que hagan actividades normales en horarios como nosotros, que todavía estamos aquí en gracia de Dios y tenemos un buen clima. Nosotros todavía podemos tener todas las actividades en cualquier momento. En algunas ciudades el problema de contaminación es tal que tienen que limitarse a ciertos horarios y además, bueno, también la movilidad se ve limitada porque los vehículos no se pueden usar todos los días. Por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene sus programas en los cuales, en función de un engomado, pues se puede hacer uso de los vehículos, ¿no? Esto, bueno, pues es una medida que se toma a fin de poder reducir el impacto negativo que se tiene por la quema de combustibles al ambiente. Entonces, todo este problema nos lleva a una temática que también es un tema muy fuerte en muchos de los foros, que es el calentamiento global. Este calentamiento global, pues, se ve a través de sus consecuencias en cambios climáticos, en la pérdida de algunas especies
en la tierra, en erosión, en sequías, en que ya las estaciones no están tan marcadas como normalmente estábamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí en Chihuahua se puede ver cambios, bueno, de todas maneras Chihuahua siempre es muy extrema, pero aún así las estaciones que antes se tenían están menos claras. En otros lugares donde el clima era templado también empieza a sufrirse ese tipo de cambios. Entonces, bueno, la problemática es desde cambios en el clima, pero también en el ambiente que nosotros respiramos y que por lo tanto influye en nuestra salud. ¿Quiénes son los principales actores en esta problemática ambiental? Bueno, si lo pudiéramos ver en este atlas, así se distribuirían en rosa el top de los países que más emisión de CO2, de dióxido de carbono tienen al ambiente. Y pues vemos que en su mayoría tienen una constante, son países desarrollados. Pero ¿qué hacemos ahí nosotros? Si se fijan, estamos ahí. Estamos en ese atlas de tope. Qué pena que sea en eso donde estemos, ¿verdad? Pero bueno, aquí se supone que en principio este nivel de emisión puede estar atribuido a dos áreas importantes. Una que es pues actividades naturales como por ejemplo los volcanes, o algunas otras fuentes sí son por actividades humanas. Entonces aquí lo interesante sería que nuestro país no solo estuviera en esta lista, sino que también en la de poder contribuir con soluciones al problema, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí algunas imágenes un poco aterradoras, ¿verdad? Cómo nos veríamos en el futuro si no hacemos algo ahora, y cómo hay proyecciones en las que cómo se vería nuestro planeta, cómo va a ir cambiando su apariencia en el tiempo si nosotros no detenemos esta problemática. Entonces, dado todo esto, pues la humanidad se ha puesto en el modo salvemos al mundo. Y en ese modo, pues estamos buscando todas las formas en las que le podemos hacer bien a nuestro planeta y revertir esta problemática que hemos generado con nuestra inconsciencia en el uso de algunos recursos. Y bueno, en este sentido, los materiales pueden ser un gran pilar para poder aportar soluciones. Y bueno, podemos ver varias opciones. Desde nuestro grupo vemos tres principales opciones que tenemos cercanas, dado las líneas de investigación que tenemos en el grupo. Una es tomar lo básico, que es lo que estamos actualmente utilizando como fuente de energía, que son los combustibles fósiles. Entonces, esa opción es importante de trabajar, ya que hoy por hoy sigue moviendo al mundo. Y aunque nos quejemos y digamos que contaminamos, esa fuente es la que está moviendo al mundo y es la que está cubriendo la demanda de combustibles actual o de energía en la actualidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una forma más responsable y generar combustibles que sean más amigables con el ambiente? Y dentro de esta oportunidad de solución está el desarrollo de materiales que se utilizan en hidrotratamientos. Y bueno, en este sentido, estos materiales se denominan catalizadores y lo que nos permite es hacer más eficientes los procesos de reducción de algunos heteroátomos contaminantes en los hidrocarburos, como son el azufre, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros, ¿no? Y bueno, nosotros en el grupo abarcamos esta temática. Más adelante hablaremos un poco más. En la opción 2, que visualizamos como grupo, es fuentes de energía renovable. Y en este sentido, bueno, pues ya ustedes tienen el mapa de cómo surgen estas nuevas alternativas de fuentes de energía y sabemos que pues lo tenemos en el aire, solar, agua y biomasa. Son las opciones que nosotros tendríamos que conseguir. Pero además pues tienen muchos retos tecnológicos aún, ¿verdad? Y son líneas que están muy investigadas en la actualidad, porque estas fuentes deben de permitir que podamos cubrir una necesidad y que tengamos la misma practicidad que se tiene con la energía convencional. Es así, generar dispositivos
que sean confiables, baratos y amigables con el ambiente. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de lo que se puede hacer. Y la tercera opción de oportunidad para nosotros es el ahorro de energía. Porque bueno, ok, la demanda crece, pero no hay que permitir que se pierda esa energía. Hay que usarla bien, administrar la energía. Y en ese sentido, pues, una de las áreas de oportunidad importantes son las casas habitaciones, donde más, si vemos la distribución de cuál es el uso de la energía, vemos que los edificios tienen el 39% de demanda de energía. Y aquí la parte interesante es que si vemos la gama en que se distribuye en esta área, pues mucho es en climatización. Y esto pues tiene más importancia en zonas como la nuestra, en donde el clima es extremo, ¿no? Y pasamos de invierno a verano en un día, o quizás en el mismo día podemos tener todos los climas. Entonces, la climatización es importante y se pueden ver el disparo en los picos de demanda de energía muy claramente. Entonces, aquí en este sentido, pues es importante mencionar que en estos tres, en algunos casos, en el comercial sobre todo, es el 57% de la energía que se utiliza en los edificios. Y ya veremos más adelante que pues no es el único problema, ¿no? Entonces, tener casas habitación que estén diseñadas de una manera inteligente para que reduzcan la pérdida de energía es muy importante. Como grupo ya en particular, les decía, abarcamos estos tres áreas de oportunidad. Una, energía tradicional, que es a través de hidrotratamientos, es decir, eliminar contaminantes para que cuando se haga la combustión de los combustibles tradicionales sea lo menos negativa al ambiente posible. No sé cuántos años, pero yo siempre digo 30, yo creo que ya 30 los dije desde que empecé en HDS, vamos a seguir usando petróleo. Entonces, en este sentido nosotros tratamos de que lo que se use sea mucho más limpio para el ambiente o lo más que sea posible, ¿verdad? Porque aquí, bueno, esta área juega un doble papel, o sea, también es importante decir que la eficiencia de los motores de combustión interna no se ha visto tan mejorada en los últimos años, ¿no? Porque además la mayor parte de trabajo se está realizando en la búsqueda de otras formas de energía, no tanto en la optimización de lo que ya se tiene, ¿verdad? Entonces, lo que sí se puede hacer desde nuestra trinchera es mejorar la calidad de los combustibles, del diésel, de la gasolina que se utiliza. Y eso es a través de la eliminación de azufre principalmente. Y en este sentido nosotros trabajamos con catalizadores para hidrodesulfuración que se basan en metales de sulfuros de transición. Y bueno, a veces están soportados en un cerámico. Por el lado de producción de energía a través de celdas electroquímicas, que sería el área de energía renovable, nosotros hemos trabajado justamente en el desarrollo de electrocatalizadores. Y en este sentido, bueno, pues generalmente tomamos metales o también óxidos metálicos y los soportamos sobre algún tipo de carbón o sobre algún cerámico altamente poroso. Y finalmente, en la parte de reducción de pérdida de energía, desarrollamos materiales tipo aerogeles que son altamente porosos y que tienen muy baja conductividad térmica y por lo tanto se pueden utilizar como aislantes de casas habitación. Respecto a lo que les comentaba de la primera temática, que son catalizadores para hidrotratamiento, si pudiéramos ver esta curva, nos dice la historia de los catalizadores en esta área. Sí, vemos aquí, bueno, está el 2020, una proyección por supuesto. Vemos que este pequeño recuadro, ahí podemos ver los límites de azufre permitido en los combustibles, que realmente esto ha sido el motor regulador y el motor de investigación en el área de catalizadores. Cuando a los gobiernos no les preocupaba cuánto estábamos emitiendo, pues nadie se ponía a cuantificar el azufre y no pasaba mucho. El catalizador, más o menos antes de 1960, pues emitía todo el azufre que fuera, no pasa nada. Pero a partir de ahí empezó a monitorearse porque se empezó a ver el daño que esto causaba.
y empezaron a generarse catalizadores. Hasta 1990, cerca del 2000, el catalizador estrella era cobalto molibdeno sobre alúmina y lograba obtener alrededor de 500 partes por millón. Y ahí nos quedamos en México. Eso es lo que tiene la mayor parte de los combustibles. Aunque en zonas como México, la Ciudad de México, se supone se usa un combustible que está alrededor de 50 hacia abajo partes por millón de azufre, en teoría. Sin embargo, en la mayor parte de la República vamos a estar entre 500 hacia abajo, en algunos casos 300 partes por millón, en los mejores. Entonces, bueno, así a medida que fueron regulándose más este límite, pues en Europa, en Estados Unidos, en las grandes potencias, la idea es a reducirlo al mínimo que se pueda, y empezó la regulación después del 2000 en 10 partes por millón. No es fácil llegar a 10 partes por millón, menos considerando que el petróleo en México tiene alrededor de 30,000 partes por millón. Entonces bajarlo hasta 10 partes no es algo sencillo. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciencia de materiales? Bueno, se partió del cobalto molibdeno normal, se usan sulfuros de metales de transición que, si pudiéramos ver su celda unitaria, sería esto. Son sándwich de azufre, metal, en este caso molibdeno, que es el más usado, y azufre, y luego esta placa está unida a otra parecida. Bueno, esto es parecido al grafito, ¿verdad? Si lo vemos. Nosotros lo que hacemos es diseñar el tamaño del cristal de este sulfuro de metal de transición. ¿Y cómo lo vemos? Estas en microscopía las vamos a ver como estas líneas que, no sé si alcanzan a ver, son más oscuras. Cada una es uno de esos sándwiches. Entonces, cuando no nos preocupaba, pues ustedes pueden ver la escala, se sale de la imagen, ¿verdad? Son líneas muy largas y muy apiladas. Poco a poco la investigación nos fue llevando, y bueno, luego la nanotecnología ya lo sabe, entre más pequeños sean mejor. Y entonces se generaron estos catalizadores que son los comerciales, que son de Exxon y son los que se usan en las refinerías de México. Y pues ya no alcanzan a ver las láminas, pero son muy pequeñas y cortas. Aquí les pongo, están entre 5 y 15 nanómetros. Y finalmente nosotros en CIMAC contribuimos con este catalizador. Si ven la escala, estamos hablando de 2 nanómetros y 2 láminas. Entonces, con esto se logró la misma actividad que el de Exxon. La gran diferencia es que el de Exxon solo son metales de transición y el del CIMAC solo el 16% son metales de transición y todo lo demás es un óxido que es muy económico. Entonces, con esto se baja mucho el costo y se logra el mismo efecto en hidrodesulfuración. Y bueno, para lograr esto lo que hacemos es diseñar los materiales, estructurarlos de una manera adecuada y trabajarlos en la escala nanométrica. Lo que se ha hecho en muchas partes pues es modificar el área superficial, nuevas fases activas, modificar la superficie del soporte, generar nuevos tipos de sitios, trabajar propiamente con el soporte, que eso es la forma más económica de hacer las cosas, porque el soporte generalmente es un óxido que es muy estable y que es económico. Entonces, pues es parte de lo que hemos estado también trabajando encima, tanto por un lado con los soportes, diseñando estructuras altamente porosas, ordenadas. Aquí no se alcanza a visualizar, pero cada puntito más oscuro son canales bien definidos. Y también se ha trabajado con la forma, haciendo esferas porosas, nanoesferas, microesferas, arreglos tipo espiga. La idea es siempre exponenciar el área superficial porque eso nos va a dar mayor actividad catalítica. Y bueno, finalmente hemos estado trabajando en el diseño de una nueva generación que se llama 3DO. Y vamos a ver más adelante cómo se ven esos 3DO. Y bueno, pues al final lo que queremos como grupo son propuestas de materiales, diseño de materiales que sean viables de poderse comercializar. Entonces siempre buscamos que técnicamente sean factibles, pero que también económicamente sean factibles.
y que podamos hacerlos atractivos desde ese punto de vista para una comercialización. Aquí un poco de lo que ha hecho Simbaba a lo largo de la historia, algunos trabajos donde se ve cómo hemos trabajado con la textura hasta generar estas estructuras tipo queso, que lo que hacen es exponer el área, ¿verdad? Y poder más activo al material. Hemos trabajado con rutenio, que es el más activo para HDS, pero no es tan aplicable por el costo. Para darles una idea, el catalizador que les comento de Exxon tiene una constante velocidad de reacción de 30. Entonces, con el rutenio se logra sobrepasar sin problema, ¿no? Tenemos catalizadores de 40, 31, 70. Sin embargo, cuando son viables económicamente. Así se ve la foto de ese catalizador. Aquí podemos ver el arreglo, el rutenio que ha sido modificado o dopado con níquel. Y entonces podemos identificar los centros de rutenio, los centros de la combinación rutenio-níquel. Y ese es el arreglo que tiene el catalizador y es altamente activo. Este trabajo es un trabajo de maestría de Carlos Ornella, supongo que todos lo conocen, de microscopía. Entonces, pues el trabajo se nota, ¿no? Era su tesis, así que casi le tomó foto a los electrones. Y bueno, hay algunas patentes, como ya les decía, que ya fueron otorgados los títulos. Este es uno de ellos. También es un material cobalto molibdeno básico. Se le puso un aditivo nanométrico a fin de exponer el área. Y se logró este nivel de apilamiento que es bajo. Y bueno, la actividad que les decía, el de Exxon está alrededor de 30, nosotros estamos muy cerquita de 30. Así que se han logrado buenas actividades con los materiales. Aquí comparando patentes contra la de Exxon. En la historia, aquí estamos hablando de trabajos y patentes antes del 2006 encima. Y bueno, ya más actual, vemos que muchos de nuestros catalizadores han pasado al comercial. Entonces la aportación que hemos hecho en este tema pues es amplia y pues la idea de nuestro laboratorio es trabajar con cosas que sean fáciles de escalar, sistemas que sean fáciles de escalar y que sean económicos. Aquí vemos que trabajamos mucho con los soportes. Aquí se trata de una sílice mesoestructurada, mesoporosa. Normalmente, bueno, podemos arreglarla con SM41, que tiene los canales hexagonales, luego SBA15, que además de esos canales hexagonales, tiene microporos que conectan a los canales, y nuestra estrella hasta hoy día es el KIT 6, que es como si esta estructura la hiciéramos rotar, y entonces abrimos los micro canales y los hacemos meso, los hacemos grandes para abrir más el área. Y ese fue un proyecto que se realizó para Pemex, que nos permitió un prototipo muy atractivo para la hidroestructuración. Esto ha permitido que tengamos una capacidad instalada para hacer evaluación de catalizadores muy alta. Por ejemplo, partimos de screening de los catalizadores que desarrollamos, donde hacemos una evaluación en un reactor por lotes, con moléculas modelo. Normalmente usamos el dibenzotiofeno para bajo contenido de azufre, y esta es su molécula. Aquí lo que luchamos es contra este azufre que está ahí al interior de estos dos anillos. Entonces nuestro catalizador nos ayuda a romper los enlaces y poder liberar a ese azufre y que el combustible quede sin él. Entonces muy esquemáticamente es esto. Después podemos seguir la reacción y ver cuáles catalizadores son prometedores. Y después de eso podemos, cuando un catalizador se ve atractivo, lo pasamos a este sistema de reacción continua, que básicamente tiene las mismas condiciones que una planta real de hidrotratamiento. Entonces ahí ponemos a nuestro catalizador y lo evaluamos en las mismas condiciones. Y entonces podemos además seguir la composición de los gasóleos o del diésel o de la gasolina al final de la hidrodesulfuración. Por ejemplo, para el proyecto del cual les hablaba, este es un gasóleo de prueba que nos envió Pemex, es un gasóleo real, es pesado,
tiene una gran complejidad. Estos solo son los compuestos que tienen azufre. Cada una de estas señales, por muy pequeña que sea, es un compuesto que tiene azufre. Entonces, la composición está muy compleja. Si se fijan, hay tipo dibenzotiofeno, pero hay muchos que están alquilados. Tienen grupos alquílicos en alguna zona, y esto los hace más difíciles. ¿Por qué? Por el impedimento estérico. Entonces es un hidrocarburo que es difícil de desulfurar. De hecho, ellos enviaron un catalizador para que pudiéramos compararnos con él. Aquí está el gasóleo como lo vieron en la diapositiva anterior, y aquí está después de ser desulfurado con el catalizador de Pemex. Si se fijan, bajaron mucho las señales, sin embargo aún hay una gran cantidad de ellas. Las partes por millón a las que se llegaron con este catalizador oscilan entre 1000 y 700 partes por millón finales, o sea, no logramos reducir a donde se desea el nivel de azufre. Con el catalizador que se desarrolló en Encimaf hay una diferencia bastante grande, ¿no? Aquí está el gasóleo original y aquí está como sale después de desulfurar. Prácticamente las señales han desaparecido y el nivel está por debajo de las 10 partes por millón. Ahí de hecho es la gráfica que nos permite ver ese nivel alcanzado. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque trabajamos en el diseño de los materiales. ¿Y qué se hizo? Hacer nanocristales de sulfuro de molibdeno que están arreglados en 2 láminas y que tienen una longitud de 2 a 5 nanómetros, y eso hace que sea mucho más activo en la desulfuración. Comparado con el comercial, que como podemos ver son láminas considerablemente mayores y mucho más apiladas. Entonces aquí vemos que aplica perfectamente el pilar de la nanotecnología, donde vemos que a medida que hacemos más pequeño esta fase activa, se logra hacer un incremento considerable en la actividad catalítica. Y bueno, hasta ahí voy a cerrar un poco lo que es hidrodesulfuración. Después vamos a hablar de lo que son las celdas de combustible, que es la otra área de oportunidad. No sé cómo andamos de tiempo. Bien. En este sentido, el grupo ha trabajado más puntualmente en estos 2 tipos de baterías, que son las celdas de combustible líquido y las baterías recargables metal-aire. Son las que más interés han tenido para nosotros. Y bueno, pues son dispositivos electroquímicos, y nosotros trabajamos en la parte de diseñar los electrocatalizadores, básicamente. Estamos en unión a través del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica con el Centro Especializado en Electroquímica, que ellos se encargan de toda la parte de aplicación, el diseño, modelación y todo lo relacionado con la parte electroquímica. Nosotros trabajamos en la parte del diseño de los electrocatalizadores. Y bueno, esto sería el esquema de estos dispositivos. Ya más abiertamente, pues estos son las celdas de combustible líquido. Supongo que lo han escuchado en el caso de cuando el combustible es el hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno, aunque es un vector importante de la energía, aún tiene ciertas limitaciones tecnológicas que abatir a fin de poderse aplicar realmente, por ejemplo, en un vehículo, en otras múltiples aplicaciones. Por lo tanto, nosotros estamos más interesados en trabajar en combustibles líquidos, tipo metanol, etanol, ácido fórmico, etilenglicol, algunos derivados del azúcar, como alcoholes derivados del azúcar, como el sorbitol, entre otros. Entonces, les comentaba, esta parte fuerte la desarrollamos en el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica. Y bueno, relacionada con las celdas metal-aire, supongo que las han escuchado, son la opción que se ve más viable para poder aumentar la autonomía en los vehículos. Porque actualmente pues ese es un problema, ¿no? La autonomía de los vehículos. Entonces, estas celdas surgen y aparentemente van a ser la opción. Se basan
como las baterías recargables que nosotros tenemos en los dispositivos, que son de metal, normalmente es litio, y se llaman biolitio, ¿verdad? Entonces aquí el problema que vencer es en el cátodo. El cátodo normalmente es de carbón poroso. Sin embargo, hay limitantes en la cinética de la reacción de oxidación, y entonces eso pues no los hace todavía que sean tan aplicables ya a nivel masivo. Entonces el reto es generar materiales aquí para que esta limitante pueda vencerse. ¿Por qué se llama metal aire? Bueno, porque en realidad no nos vamos a preocupar por estar suministrando un gas oxígeno para la combustión en cierta concentración específica. No nos vamos a preocuparnos por esa parte, porque la celda tiene la capacidad de utilizar aire. Entonces el flujo es constante a través de la celda y toma el oxígeno de ese aire que se alimenta de forma constante. ¿Sí? Por eso es uno de los beneficios que tiene esta tecnología. Por el lado de los combustibles líquidos, buscamos opciones, pero siempre buscamos opciones que sean sustentables y que no invadan alguna otra necesidad primaria. Por lo tanto, se usa bioetanol o bioglicerol o cualquiera de los combustibles que se obtienen a partir de plantas que no son de necesidad primaria. Por ejemplo, en algunos trabajos hemos usado esta planta. Se llama Salicornia y está en Ensenada. ¿Qué otra característica tiene? Además de que nos permite producir bioetanol y cualquiera de estos combustibles, es que es tolerante a la sal. Es decir, la riegan con agua de mar. No tiene que llevar agua tratada ni nada de eso. Entonces, por dos lados, contribuye a ser amigable con el ambiente. Y lo que hacemos es hacer un derivado de esta planta, un combustible, y utilizarlo en las celdas de combustible previo a hacer el diseño del material de los electrodos. Por otro lado, también trabajamos con glicerol crudo. El glicerol pues, es un subproducto de algunas industrias que se considera desecho. Generalmente, para poderlo utilizar hay que refinarlo. Y entonces ese proceso es costoso y entonces mejor lo usas en farmacéutica o lo usas en otro lado y no para producir energía, ¿no? La idea de nuestro grupo es utilizarlo tal cual está como desecho, como glicerol crudo, y ya hemos hecho algunos trabajos en ese sentido. Entonces, las limitantes que todavía tenemos que vencer, pues el costo, ¿verdad? El costo de los catalizadores, el costo de la membrana de intercambio, los problemas que se asocian con una serie de pérdidas de transferencia entre interfaces al interior, la durabilidad de los materiales al interior de la celda, y como una de las vías, pues trabajamos mucho con celdas micro y nanofluídicas. Por eso viene el nombre del Laboratorio Nacional, que justamente se basan en dispositivos que ya no necesitan membrana de intercambio, sino que simplemente se modulan los flujos de tal forma que se ponen en un régimen laminar y se genera una interfase que hace las veces de membrana. Y entonces ya nos quitamos un costo. Y además se puede usar en dispositivos pequeños, entonces son portátiles. Eso son dos ventajas. Bueno, una celda es este sistema, no es una clase de electroquímica, pero bueno, ocurren dos reacciones importantes, la reacción de oxidación y la de reducción. Y bueno, aquí podríamos ver ejemplificada esa reacción para el caso del etanol, cómo está sobre la superficie del paladio y ocurre todo este proceso en esa interfase de la solución y el electrodo que nosotros diseñamos. Si lo viéramos así muy general, pues ahí tenemos el combustible, pasa a CO2 más agua, más la energía que extraemos de esa reacción, y suena bien bonito. Y si todo fuera bonito, todo será feliz para todos. Pero no, esto es mucho más complejo que eso, ¿no?
no solamente es la cinética de esa transformación química, sino además una serie de problemáticas de transferencia electrónica, de transferencia de masa y tal, que hay que resolver para que esa reacción sea eficiente y genere la energía que nosotros estamos esperando. El proceso más o menos es así: transporte de las especies a esta superficie, la reacción como tal, y luego el transporte de los productos al bulk. El trabajo de la electroquímica es la interfase, porque ahí es donde ocurre todo lo más importante. Entonces, es el papel más importante que tienen los electrocatalizadores y los que se dedican a esto. Tener diseño de propiedades adecuadas en esa interfase entre el electrodo y la solución. Y bueno, como en todo como en catálisis normal, aquí también el catalizador baja barreras, ¿no?, energéticas necesarias para que la reacción se lleve a cabo. Solo que aquí pues es electroquímica, ¿verdad? ¿Qué se hace para incrementar esa actividad? Bueno, pues hay varios aspectos. Primero, morfológicos, tendríamos que decirlo. Ahí el tamaño de las partículas, como ya lo mencionamos antes, también para la parte de catálisis básica. Trabajar con los planos de los cristales de la fase activa. Formas específicas. Las formas son importantes, no solo el tamaño, sino qué forma tiene nuestra partícula, área superficial de los materiales, y luego en la parte de los aspectos electrónicos que además acompañan a estos materiales, las interacciones de metal-metal, interacciones de metal-soporte, son importantes diseñarlas y jugar con ellas. Entonces, en el grupo hemos trabajado con esta serie de opciones para mejorar la actividad catalítica. Nos hemos enfocado mucho en el tamaño de partícula, porque con eso lo que hacemos en primer lugar es aumentar el uso de la fase activa, ¿no? Entre más lo exponemos, más va a estar en contacto y por lo tanto lo aprovechamos. ¿Eso qué nos permite hacer? Bajar la carga del catalizador, que generalmente es caro. Entonces, las celdas son caras porque los electrocatalizadores lo son. En parte, si nosotros bajamos el costo de ese electrocatalizador, lo vamos a hacer más accesible, ¿verdad? Pero si no solo lo bajamos, porque no solo se trata de bajarlo, sino de que no se pierda la actividad, sino que se aumente si es posible. Y entonces, bueno, trabajamos con esta parte. Y lo de los planos cristalográficos, que está muy ligado de la forma. Entonces nosotros trabajamos con diferentes formas de la fase activa, de tal suerte que nosotros exponemos un plano preferente, un plano cristalográfico, que es generalmente pues, el más activo, ¿verdad? Entonces por eso trabajamos con forma, y luego ya en la parte textural generamos alta área superficial. Entonces aquí la idea del grupo es trabajar con lo que se llama electrocatalizadores, no se alcanza a ver muy bien, hiper-hipo. Generalmente esto tiene que ver con su actividad catalítica. Y bueno, se utilizan metales de transición nuevamente. Tiene que ver con esa actividad. Si nosotros ponemos dos metales nobles que tienen muy cercana su actividad, ¿qué va a pasar? Van a competir. En lugar de unir su fuerza, como siempre pasa, son rivales, entonces compiten y tenemos un global negativo. Entonces lo que hacemos es mejor usar un par donde sea uno hiper, o sea, muy activo, y el otro hipo, menos activo. Y entonces hacen un buen trabajo en equipo, porque uno se dedica a romper ciertos enlaces y el otro tienen propiedades electrónicas distintas, y por lo tanto trabajan con diferentes partes de nuestra molécula del combustible. Entonces es algo que es una de las nuevas generaciones de materiales, trabajar con este par. Básicamente lo que comentaba, tenemos un par hiper-hipo, y lo que vamos a hacer es trabajar con distintas partes de nuestra molécula del combustible. Cada uno por su lado va a atacar un enlace, ya sea carbón-carbón, oxígeno-hidrógeno, o bien carbón-hidrógeno. Y entonces no compiten entre ellos, se aprovecha su potencial. Los retos: disminuir el potencial de inicio de la reacción. ¿Qué es este potencial de inicio? Bueno, pues cuánta es el trabajo que tiene que hacer para que la reacción se lleve a cabo. ¿Qué es lo que deseamos? Que esté muy cerca del teórico. Este es el valor teórico, menos
0.72. Entre más nos acerquemos, mejor. Quiere decir que nuestro catalizador necesita hacer menos trabajo para que esa transformación ocurra. Y disminuir el potencial del máximo también hacia el sistema. Entonces, además, pues otra cosa importante es incrementar la corriente, que sea algo que vamos a tomar en beneficio de esa transformación química, ¿verdad? La durabilidad, la versatilidad y la selectividad. Esto tiene mucho que ver con la vida útil que va a tener y las aplicaciones que va a tener, ¿no? Queremos que sea versátil para que pueda trabajar con diferentes combustibles y no sea específico de uno, sino que podamos vender etanol, glicerol y que pueda funcionar con todos. Y bueno, de la tabla ya hemos avanzado algunos elementos. Aquí, bueno, lo que hacemos como CIMAP son materiales, entonces a eso nos dedicamos. Generamos sistemas de óxidos o hidróxidos metálicos, tipo espinela, algunas formas de carbón, sobre todo altamente porosas para los soportes, y las estructuras 3D que les había mencionado antes. Esta es una imagen de algunos de nuestros productos de las investigaciones de muchos años. Estas son las estructuras 3D, tienen un arreglo en 3 dimensiones. En este caso es óxido, se puede hacer de carbón, y tienen diámetros bien definidos en los poros, son en el orden de meso y macro, principalmente porque es lo que nos interesa. Y bueno, algunas otras formas como pirámides, prismas, cubos, aquí son cubos bien definidos. Y pues como les decía, es parte de eso, de estar trabajando con aspecto tamaño, aspecto morfología. Y aquí, bueno, generalmente pues lo más común que van a ver es platino, sin embargo, el platino es muy costoso. Y la idea es, nuevamente repito, hacerlos más económicos. Entonces cambiamos por paladio y hemos logrado actividades muy interesantes. Y bueno, vamos a ver un poquito más de esto. Para etanol, lo que hemos hecho históricamente, lo pueden ver en algunas publicaciones del grupo, es primero hacer el paladio, porque el paladio comercial ya tiene cierta actividad catalítica, electrocatalítica. Lo hicimos nanocubos para ver qué pasa con cambiar la forma. Al final es paladio. ¿Y qué hicimos al cambiar esa forma? Bueno, pues hicimos que aumentara la cantidad de planos 100 o 200. Entonces, con este simple cambio, una carga del 50%, nosotros logramos obtener una densidad de corriente de 8.4 y un potencial de inicio de 0.45, ¿sí? Comparado con el con el paladio comercial es de 3.2, o sea, se hizo un incremento solo por cambiar la forma. Los cubos están alrededor de 10 nanómetros. Luego, lo dopamos para generar ese material hipo que le da más durabilidad, evita que se envenena, aumenta la actividad y aparte nos permitió bajar la carga al 30% sin sacrificar la densidad de corriente, ¿sí? No fue tan buena, pero nos dio un primer claro de qué podemos seguir haciendo. Lo soportamos, en ese caso era solo la nanopartícula, la soportamos en nanofibras de carbón y bajamos, bueno, mantuvimos esa carga del 30%, subimos a 1.2 la densidad de corriente. Luego trabajamos con un sistema en óxido en lugar del cobre y ya alcanzamos una corriente de 17 miliamperes, o sea, subió considerablemente del 3.2 del paladio comercial. Vimos un área de oportunidad en los soportes y empezamos a trabajar con electrodos 3D, le llamamos, porque no son solo partículas, sino son electrodos que pueden llegar a ser hasta monolitos, ¿verdad? Y es el Torey, en este caso, es un electrodo de carbón altamente poroso que nos permitió subir a 100, desde 12 subimos hasta 100, ¿sí? Entonces, solo por cambiar el soporte, si se fijan, además del soporte, 3
a 5% de carga de los metales. 50, bajamos a 30 y ahora ya solo 3 o 5% y logramos esta densidad de corriente. Y siguiendo con estos electrodos 3D, es un electrodo de carbón que está modificado con PANI. Es también altamente poroso, manteniendo la misma carga. Llegamos a 290. Son de los mejores resultados que se han tenido en el laboratorio y creo que de los que están publicados también. Haciendo un resumen de lo que se ha hecho para etanol, nos podríamos situar en esta curva donde vemos que hemos estado trabajando con sistemas que nos permiten reducir este potencial de inicio y además tener alta actividad electrocatalítica. Y bueno, si pudiéramos formarlos en cuanto a la densidad de corriente que nos han mostrado, podríamos ver que mejor es este paladio que está sobre un electrodo 3D de carbono. Si lo hacemos desde el punto de vista de actividad másica, que sería considerando la carga, pues bueno, se aumenta aún más es más claro ver el beneficio de usar 3D, ¿verdad? Porque dijimos en ese caso tenemos del 3 al 5% de metales. Igual hemos hecho para el etilenglicol, lo voy a pasar relativamente más rápido. Hemos probado algunos de los mismos materiales porque acuérdense que un objetivo es que puedan ser versátiles, que puedan usarse en cualquier combustible líquido. Entonces aquí en este caso usamos etilenglicol y nuevamente pues vamos viendo beneficio en cuanto a la actividad, la densidad de corriente. Vamos a irnos hasta ahí. En resumen, son publicaciones que se han hecho en el grupo y podemos ver una gráfica equivalente donde podemos ver cómo a medida que hemos ido haciendo modificaciones en los sistemas que estamos analizando, podemos ver una clara mejoría en la densidad de corriente que se obtiene. ¿Qué hacemos encima? Encima hacemos los materiales. Ellos hacen toda la parte electroquímica y créanme que es un centro que está muy robusto en cuanto a la infraestructura para hacer la parte electroquímica. Y finalmente ya, para terminar, la parte de reducción en la pérdida de energía a través de la generación de materiales aislantes para casas de habitación principalmente, pero se pueden utilizar en cualquier otra área de oportunidad. Aquí vemos nuestra casa y podemos ver que pareciera todo muy normal, pero hay varias zonas en las que estamos perdiendo energía durante el día. Aquí vemos el porcentaje que se pierde por las ventanas, por el piso, por los muros, por los techos. Obviamente, si nosotros tuviéramos una forma de un termograma y pudiéramos ver cómo se hace esa pérdida, podríamos ver esto así. Lo más rojo es donde se está perdiendo más. Techos, ventanas. Son áreas en donde estamos constantemente perdiendo esa energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con materiales que nos permitan reducir esa pérdida. Ya hay mucha investigación en el desarrollo de materiales. Algunas de ellas que son muy usadas más en Europa son las ventanas de doble vidrio, ¿verdad? Porque ya vemos que es el área donde más se pierde. Y bueno, hay una gran variedad de opciones, así en vacío, rellenas de algún material aislante. ¿Cuál es el problema con las ventanas? Tienen que ser transparentes. Entonces no podemos jugar mucho, ¿verdad? El material que vaya al centro tiene que ser transparente. Entonces resulta que los aerogeles de silicio pueden ser transparentes. Y bueno, si viéramos el mapa de los aislantes que se utilizan, los aerogeles son todos estos que vemos aquí abajo. Aquí se ve el coeficiente de transferencia de calor, entre más bajo mejor, por supuesto. Y pues acá vemos los convencionales, los materiales aislantes convencionales, por supuesto que se nota la diferencia. Obvio que estos son más costosos, pero vamos a ver cuáles beneficios tienen. En cuanto a costo, bueno, las ventanas o los paneles que están al vacío son una buena opción, pero solo se utilizan o más en Europa. Y los aerogeles respecto al convencional, pues se ve en todos los sentidos, aunque es más económico, el espesor que se necesita
para tener la misma eficiencia es muy alto. Entonces, todo esto hace que los aerogeles sean muy atractivos, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, que cuando usamos un material polimérico, yo sé que de polímeros, perdón, pero en un incendio, la gente muchas veces no muere por quemadura, sino por inhalación de los gases tóxicos que se generan por la combustión de los polímeros. Entonces, nosotros trabajamos en material base a óxido de silicio, que es pues, químicamente estable, térmicamente estable, y a donde volteen que haya arena, allá hay silicio. Entonces, solamente es transformarlo para hacer un material de mayor valor agregado. ¿Perdón? Ahí tenemos las dunas. Sí, ahí hay silicio. Y entonces lo podemos hacer un producto de valor agregado a través de la generación de materiales aislantes. Bueno, el aerogel es un material altamente poroso, de muy baja densidad, aquí tienen los valores. El tema es que más del 90% es aire y solo el 10 o menos es de estructura sólida. Es como si tuviera aire sólido. Sí, entonces es un excelente aislante térmico. Tiene área superficial de 400 a 1000 justamente porque es muy poroso, es muy ligero. Tiene un coeficiente de expansión térmica muy bajo, es óxido de silicio. Bueno, tiene muchos beneficios. Y lo que hemos contribuido es que generalmente este material se obtiene por el método Sol-Gel en condiciones supercríticas. En CIMAP hemos logrado por primera vez obtener este material a presión atmosférica y sin modificación de la superficie, que son dos áreas muy importantes, porque si no usas condiciones supercríticas tienes que modificar con agentes químicos la superficie y eso es costoso. Además de costoso, es limitante porque para producción a gran escala se tiene que hacer por lotes. Entonces se mete en un autoclave a condiciones supercríticas y sale el lote. El hecho de no necesitar presión elevada y de que no necesita modificación en la superficie lo hace posible de ser un proceso continuo. Eso es mucho más atractivo a nivel económico e industrial, ¿verdad? Entonces se ha logrado porque también pensamos en el tamaño y el reducir el tamaño de las partículas del aerogel, aquí se ven estas pequeñas esferas, nos permitió obtener estos materiales en esas características. Ahí se ven las esferas. El método fue muy simple y se utilizó una impresora para hacer esas pequeñas gotas. Y bueno, pues este es el grupo de trabajo del grupo de catálisis aquí encima, y como les decía, estamos trabajando muy de la mano del CIDETEC en Querétaro, que es el Centro de Electroquímica, dentro de lo que es el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica y el Laboratorio de Nanomateriales, también está allá en CIDETEC. Pues muchas gracias. Cápsulas de Ciencia. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAP.